Hola, buenos días. El Señor Jesús les continúe bendiciendo. Saludos en esta mañana. A ver quién de alguna manera está ya conectado. Vamos a mirar. Hola Cristina. El Señor te bendiga más. Saludos para ti, para tu casa también. Que sea el Padre obrando con poder y gloria en sus vidas. Buenos días. Saludos para Alonso, para Cristal, para Estefanía, para Eric, para todos por allí. Que el Señor Jesús los bendiga, los ayude y obre con poder y gloria en sus vidas. A ver, ¿quién más tenemos por aquí? Anais, bueno, de alguna manera, pues entonces no tengo claro quién, pero muchísimo gusto, buenos días, el Señor Jesús le bendiga. Hola Carolina, Carito, el Señor te bendiga, saludos, buenos días, esperando que estés bien. Aquí está también entonces mi hermana Roxana, un abrazo a la distancia, el Señor Jesús te bendiga. Mi hermana Gabriela, hola, ¿qué tal? Buenos días, el Señor Jesús le bendiga. ¿Quién más entonces? Vamos a mirar por aquí. ¿Quién más de alguna manera? Entonces está ya por ahí conectado. Marco Antonio Salgado, hola, ¿qué tal Marco Antonio? Muchísimo gusto, el Señor Jesús lo bendiga, buenos días. Mayra Vega, hola, ¿qué tal Mayra? El Señor Jesús te bendiga, buenos días. Ahí está mi hermano Enben, hola, ¿qué tal mi hermano Enben? El Señor Jesús te bendiga y te guarde en su precioso nombre, saludos, buenos días, buenos días. Bueno, entonces ahí van sumándose más y bueno, ahí vamos. Entonces agradecidos con el Padre por este tiempo, por este compartir juntos esta vida de fe, por un día más, porque con el entendimiento sabemos que un día más significa un día menos. Ahí tenemos aquí a mi hermana María Teresa. Hola, ¿qué tal, hermana María Teresa? El Señor Jesús te bendiga. Tenemos entonces también a Carmen Araya. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Carmen. El Señor Jesús te bendiga y te guarde. Saludos, buenos días. Muy buenos días. Ahí está, yo creo que Marquitos también, entonces, porque veo el niño y la niña, bueno, el muñequito y la muñequita levantando la mano y bueno, entonces, buenos días. Ahí está Jocelyn Navarro. Buenos días, el Señor Jesús los bendiga. Amén, amén. Jocelyn, el Señor te bendiga también. Saludos, buenos días. Oiga, ahí está mi hermana Dube Esperanza también. Mi hermano Renato desde Bogotá, hola, ¿qué tal? Hola, buenos días, el Señor Jesús los bendiga, los guarde en su precioso nombre. Buenos días, entonces, hermana María Teresa, de nuevo, saludos a la distancia, el Señor los bendiga más y los guarde en su precioso nombre. Ana Lucía González Hernández, hola, ¿qué tal? El Señor Jesús le bendiga, buenos días, Ana Lucía. Señor la guarde en su precioso nombre. También tenemos aquí en Oiga a Gabriel Won desde Panamá. El Señor te bendiga. Like, Gabriel, buenos días. Que sea el Padre obrando con poder y gloria en tu vida, ayudándote. Tenemos también aquí a Martín Gustavo Munera. Hola, ¿qué tal Martín? El Señor te bendiga. Saludos, buenos días. Jesús te guarde. Alexandra Solís también, hola, ¿qué tal? El Señor te bendiga. Carolina alias Nina, hola Nina, el Señor te bendiga. María Lucero, hola Lucerito. El Señor te bendiga, Lucero, el Señor te guarde en su precioso nombre. Tenemos también a Adriana Múnera, hola Nana, el Señor Jesús te bendiga y te guarde. Amén, amén, amén. Buenos días, Alexandra Solís, el Señor también te bendiga y te guarde. Saludos en esta mañana. Amén, amén, mi hermano Enben, el Señor también te bendiga, muchísimas gracias, obre con poder y gloria en tu vida. Y bueno, mis amados hermanos, entonces, bien, ahí están terminando de alguna manera de conectarse más. Vamos a comenzar en oración este tiempo, vamos a encomendarnos al Padre, a su gracia y a su buena voluntad. Vamos a pedirle al Padre a través de la fe en su Hijo, nuestro Señor Jesucristo,
que por medio de la obra gloriosa, maravillosa de su Santo Espíritu nos conmueva, nos ayude, para que a través de la Biblia, de la palabra escrita, hoy podamos entonces escuchar, entender y obedecer su dulce voz. Que sea el Señor capacitándonos para que nosotros podamos entonces con diligencia podamos presentarnos delante de Él como obreros aprobados que usan para bien la palabra de verdad. Que el Señor nos capacite para toda buena obra, que nos capacite para que nosotros podamos ser esos vasos, esos instrumentos preciosos en sus manos para predicar el Evangelio del Reino de los Cielos, las buenas nuevas de salvación. Ahí está mi hermana Margarita Múnera. Hola, ¿qué tal? El Señor te bendiga también. Amén, 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 Martín. El Padre ore con poder y gloria en tu vida. Ahí está Fred Villalta. Ahí está entonces también nuestro hermano Fred. Buenos días, Fred. El Señor Jesús te bendiga también para ti y para tu casa. Un abrazo grande. Bueno, entonces oremos. Dios el Padre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, yo, mis hermanos, venimos, Señor, en esta mañana delante de ti, Padre, agradecidos, Señor, por este gran privilegio de con el entendimiento, Padre, poder confesar tu deidad, tu exclusividad, como el único Dios verdadero, creador del cielo y de la tierra, de todo cuanto existe y de todo cuanto hay. Y también, Señor, poder reconocer y confesar a tu Hijo Jesucristo, al que enviaste a este mundo, como único, Señor, suficiente, Salvador de nuestras almas, justificados por medio de la fe que es en Él y en su obra en la cruz, a través de esa sangre maravillosa que Él derramó para nuestro perdón. Hoy podemos, Padre, estar delante de ti y disfrutar, Señor, de tu santidad y decirte, Abba, Abba Padre, Padre nuestro. Muchas gracias, Dios de los vivos. Gracias. Gracias porque esta vida y 1000 vidas no serían suficientes para pagar este gran privilegio, Padre, de poder hoy venir, Señor, y estar delante de ti y llamarte Padre, Padre nuestro. Te damos gracias, Señor, por esta salvación tan grande, por habernos, Señor, manifestado la fe en tu Hijo Jesucristo, por habernos traído con lazos de amor y de misericordia hasta este día, hasta esta hora, Señor. Gracias, Padre nuestro, en el nombre poderoso de Jesús. Padre, yo y mis hermanos estamos en esta mañana delante de ti, Padre, agradecidos por esta salvación tan grande y con un corazón, Señor, reconociendo, Señor, esa necesidad y esa dependencia que tenemos de ti para pedirte que seas tú, por medio de tu Espíritu Santo, obrando con poder y gloria, sosteniéndonos y ayudándonos, capacitándonos, permitiéndonos, Señor, en esta mañana, escuchar, entender y obedecer tu voz a través de la palabra escrita. Manifiéstate por medio de la Biblia, Señor, a nuestras vidas. Que seas tú capacitándonos y abriéndonos las Escrituras, dándonos sabiduría, conocimiento, poder y revelación de tu voluntad a través de tu palabra escrita, Padre. Padre, sabemos que si tú no edificas la casa, en vano trabajamos los que la construimos. Por eso clamamos y pedimos en esta hora tu ayuda, Padre. Ayúdanos, Señor. Capacítanos para toda buena obra. Instrúyenos, Señor. Permítenos presentarnos delante de ti como esos obreros aprobados que usan para bien la palabra de verdad, Señor. Que seas, Señor, tú, por medio de tu palabra y a través de la obra de tu Santo Espíritu, capacitándonos para que seamos esos vasos, esos instrumentos preciosos en tus manos, que uses con poder y gloria, Padre, para poder dar cumplimiento, Señor, al mandamiento de tu Hijo Jesucristo. Necesitamos de ti, de tu ayuda. Por eso clamamos, Abba, Padre, obra con poder, que tu reino venga con poder y gloria en este momento, que las tinieblas retrocedan, que las obras del diablo sean reprendidas, sean deshechas. Ayúdanos, Padre nuestro, por amor a tu nombre te lo pedimos, y a tu gracia, a tu buena voluntad nos encomendamos. En el nombre poderoso de Jesús oramos y damos gracias. Amén y amén. Oiga, ahí está Marisa Cantillo desde Baracoa. Hola, Marisa. Marisa, qué gusto saludarte. El Señor Jesús te bendiga. Saludos para ti, para tu esposo, para Juan. Que el Padre obre con poder y gloria en sus vidas. Ana Yancy, hola, ¿qué tal, Ana? El Señor te bendiga, te guarde. Bien, bueno, mis amados hermanos, entonces ya
Jocelyn Paola Peralta, ok, Jocelyn también, buenos días. Bueno, se siguen sumando, hay que seguir saludando porque entonces también es bueno poder entonces habitar los hermanos en armonía. Bueno, el propósito, la finalidad de esta reflexión el lunes es poder entonces escudriñar de manera un poco más atenta, más profunda, la predicación que durante el día de ayer tuvimos, y esto con el ánimo, con el fin de poder primeramente que sea de beneficio para nuestro propio espíritu, pero también además que podamos entonces ser capacitados para dar cumplimiento al mandamiento santo que nuestro Señor Jesucristo nos dio de predicar el Evangelio a toda criatura. Es entonces importante, hermanos amados, que reflexionemos acerca de que como tal, digámoslo de alguna manera, la predicación del Evangelio para nosotros como cristianos es, digamos, no algo opcional, sino que es el mandamiento que nuestro Señor Jesucristo nos dio. Dice ahí en el Evangelio, en los testimonios, está entonces escrito, pero vamos por lo menos entonces a mirar ejemplos. Marcos 16. Versículo. Amén, amén, Jocelyn. Marcos 16, versículos a partir del 14. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Ves? Entonces, como les decía, Albert Dican, hola, ¿qué tal? Mucho gusto, el Señor te bendiga. Aquí entonces nos damos cuenta de que el Señor, una vez entonces resucitó y está a punto de ir al cielo, entonces nuevamente se aparece a sus discípulos y allí entonces a partir del versículo 15 da ese gran mandamiento, esa gran comisión de entonces a los discípulos, a los cristianos, ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Hola David, buenos días, el Señor Jesús también te bendiga. Saludos para ti, para doña Margarita, un abrazo a la distancia fuerte, que sea el Padre obrando con poder y gloria en sus vidas y además también en la vida de tu hermana y tus sobrinos. Entonces, bueno, ese es el mandamiento del Señor, predicar el Evangelio. Y pues entonces, de esa forma, de esa manera, nosotros debemos como tal entonces recibirlo como un mandamiento, una orden que el Señor Jesucristo entonces nos está dando. Y bueno, pero es que eso fue, digamos, allá, mi hermano, cuando, como usted mismo está diciendo, había resucitado y antes de ir al cielo. Ok, perfecto. Pero ese mandamiento se lo está dando nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos. Y hoy entonces, de alguna manera, los que somos o los que nos consideremos discípulos suyos, pues entonces debemos entender que ese mandamiento, dado hace, digamos, aproximadamente 2000 años, está vigente y hasta el día de hoy. Entonces, estas son las palabras que el Señor Jesucristo hoy está diciéndonos a nosotros, a sus discípulos. Y de igual manera, como
como nos lo está diciendo hoy a nosotros, mañana o en 20 años o hasta que vuelva a este mundo, el mandamiento es entonces que hasta que Él regrese, la iglesia cristiana, los discípulos suyos, estemos entonces predicando el Evangelio a toda criatura, en todo el mundo, por todas partes. Pero lo maravilloso aquí es entonces que entendamos cómo ahí en el versículo 15 habla acerca de id. Y es entonces importante porque si lo vemos entonces como ese id, digamos de alguna manera, como una orden que se está esperando o que se espera recibir, no entonces como digamos una orden, digamos que no es que de espera, sino que es una orden que está haciendo, como les digo, de manera entonces continua, dada. ¿Qué quiero entonces, cómo quisiera explicar esto? Si tienen acceso ahí en la Biblia transliterada, en esa Biblia transliterada que de alguna manera pues yo ya les he dado, digamos, el link y la forma de acceder a ella, van a poder darse cuenta que de alguna manera en la versión transliterada no traduce como id, sino que la traducción es yendo. ¿Ve? Id como un evento que va a ocurrir en el futuro y yendo como un evento que está ocurriendo en el presente continuo. Pero bueno, no notamos o no nos parece que haya muchísima diferencia. Sí, hay muchísima diferencia. ¿Por qué? Porque entonces hay muchas personas que efectivamente están esperando que el Señor las envíe a predicar el Evangelio. Por tanto, id. Sí, amén, hermana Margarita. Presente continuo, yendo. Y como les decía entonces, ¿cuál es la diferencia? Muchas personas como tal, entonces de alguna forma todavía están esperando que el Señor las envíe o les dé el mandamiento, están esperando recibir la orden para comenzar a predicar el Evangelio. Pero el sentido correcto, como les decía, en el contexto es yendo. Yendo como eso, un presente continuo. Y está haciendo o está entonces dando claridad acerca de que predicar el Evangelio es parte de la vida cotidiana del creyente. Es parte de el día a día, de la vida como tal del cristiano. O sea que entonces no, digamos, hablamos de, ay sí, vamos a ir a predicar tal día, vamos a ir a predicar dentro de un mes, sino que hablamos de que nuestra vida, a través de nuestro diario vivir, en todo momento, siempre, nuestra vida es una diaria predicación. ¿Ven? En todo momento, siempre. Estamos entonces con el entendimiento, sabiendo de que aquí, en la empresa, en el trabajo, en la universidad, en el bus, en el aeropuerto, haciendo ejercicio, en todas partes, a toda hora, toda nuestra vida es entonces una continua, un diario, una continua predicación.
Esa es la, digamos, gran diferencia entre el id como algo, como les decía, una orden para ejecutarla en el futuro, y el yendo como esa orden entonces para que sea o ser ejecutada de manera continua en todo momento. Esa parte, les repito, es entonces maravillosa, que pueda y haya claridad en nuestras vidas con respecto a que entonces la predicación del Evangelio es nuestra forma de vivir, nuestra manera de vivir. Ah, no, pero es que predicar el Evangelio es entonces anunciarles por medio de la fe en Jesucristo el perdón de los pecados. Eso es predicar el Evangelio. Pero también, de igual manera, viviendo como alguien que ha recibido el perdón, entonces también yo, a través de ese testimonio, de esa vida mía como alguien que realmente ha recibido la gracia de Dios, entonces es una forma, es una manera de predicar. ¿Ve? Como digamos entonces, miremos por lo menos allí en Pedro, primera de Pedro, perdón, la carta del apóstol Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 3 dice: asimismo vosotras, mujeres, sujetas a vuestros maridos, para que también sean ganadas sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Bien, entonces no vamos en este momento, digamos, a hablar en específico, de manera específica, acerca de los deberes conyugales. Erika Blanco, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, saludos, el Señor Jesús la bendiga. Pero entonces enfoquémonos en ver esto. Asimismo, vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Entonces, ¿qué vemos aquí? Precisamente entonces de lo que estábamos hablando antes, de cómo entonces también ese testimonio, el testimonio se convierte en una forma, en una manera eficaz de la predicación del Evangelio. ¿Eh? Entonces, que, como les decía, vivir como alguien que ha recibido el perdón, la gracia de Dios, alguien que ha experimentado entonces esa regeneración del Espíritu por medio de la fe en Jesucristo, en el Hijo de Dios, de manera natural, entonces es una forma efectiva también, entonces, de predicar el Evangelio. Ahora, en esta última oportunidad, tuve, digamos, de alguna manera, el privilegio de compartir con la iglesia allí, entonces, en Cuba. Así como les he dicho, de alguna manera, pues, la situación está, digamos, difícil allí, no es, entonces, para nada fácil. Están viviendo tiempos muy duros, muy difíciles, entonces, en este país, el pueblo cubano, debido a la escasez entonces de combustible, a la escasez
de alimento. Y finalmente entonces, digamos, el clima o el ambiente allí es un ambiente tenso. Es un ambiente tenso y de alguna forma, más que en anteriores oportunidades, lo que yo de alguna forma pude ver es que entonces la desesperanza embarga, digamos, sus corazones y la vida diaria de los cubanos. Entonces, que hay una, digamos, que te digo, a ver, que no hay de alguna manera entonces esperanzas de que las cosas vayan a estar mejor, sino que entonces de alguna forma las personas han caído ya en un estado de tensión, de nervios, y entonces la forma o la manera de manifestar su impotencia es a través entonces de la queja. Y pues es la única forma o la única manera, digamos, también que tienen. Y las personas entonces se quejan, y de continuo, en toda parte a donde usted vaya, por toda parte, entonces lo único que va a escuchar es a las personas quejándose acerca de que no hay esto, quejándose acerca de que no hay lo otro, quejándose acerca de que es una barbaridad, las filas es una barbaridad, no hay, llegó y se acabó, no reparten bien, en fin, de continuo. Y entonces, no quiere decir que aquí en Costa Rica o en nuestros países las personas no nos quejemos. Por supuesto, también nos quejamos. Pero quiero pues hacer énfasis que debido a la dificultad de la situación, pues esto se ha exacerbado. Y entonces las personas ahí mismo, Cuba, llamémoslo así, ellos, los mismos cubanos, pues de manera natural en el ambiente que viven es en ese ambiente, entonces no se dan cuenta, porque ya eso hace parte de su cotidiano, de su de su diario vivir, para no inventar palabras, para no rebuscar palabras. Es algo que se ha convertido en algo cotidiano, es algo que entonces es parte de su diario vivir, y por eso entonces sí, no se dan cuenta. Pero uno que va de afuera, y que aunque uno, como le repito, aquí también se queja y escucha a las personas quejarse, pero no a tal grado, a tal magnitud. ¿Por qué? Porque es que son diferentes. No, porque la magnitud, digamos, de las circunstancias allá son más adversas. Pero entonces uno que va, como les digo, de afuera, puede darse cuenta y lo nota. Y entonces, precisamente, entonces, conversando con la hermana Froilán, yo le decía, le hablaba y le decía, hermana, no significa o no quiere decir que el hecho de que seamos cristianos es o entonces implica de que vamos a, un minuto por favor, gracias, que vamos a meternos en una burbuja o a negar, digamos, la realidad. No significa.
que entonces no seamos, o que digamos incluso ella misma, la hermana Froila, no esté atravesando, digamos, esas circunstancias y que no tenga esas mismas luchas, y que entonces nos vamos a enfrascar, nos vamos a encapsular y no vamos a, como les repito, a reconocer o a vivir la realidad que hay. Pero le explicaba o le decía yo acerca de la importancia de poder entonces también dar testimonio de la vida y de nuestra cristiandad en todas las áreas. Y que en todas las áreas entonces implica pues el también, como le explico a usted, y hablamos entonces acerca de que y en quién nosotros como cristianos tenemos puesta nuestra confianza. ¿Ve? Porque entonces el Señor Jesucristo, miremos un momento por favor, el capítulo, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo, creo que miremos bien estas palabras. Capítulo 16. Permiso, hermanos, un poquito de café. Versículo. Entonces, podamos verlo desde el 32. Capítulo 16, versículos desde el 32, para que haya un poco más, para que tengamos más amplio el contexto. He aquí, la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Hola, ¿qué tal? Mi hermana Mariela. El Señor Jesús le bendiga. Cuénteme cómo se escucha. Alguien que me retroalimente así de manera rápida. ¿Se está escuchando bien? ¿El volumen está bien? Ok, bueno, pero alguien que me retroalimente porque me dio como de alguna manera así un poquito de susto que no se estuviera escuchando. Entonces, el Señor Jesucristo aquí, escúchenme bien, está en la última cena. Ah, bueno, gracias Cristina. Hola, hola Sandrita Rivera, el Señor Jesús te bendiga, un saludo a la distancia allí en Bogotá, el Señor te guarde, obre con poder y gloria en tu vida. Bueno, entonces, aquí metámonos en el contexto. Lo que está ocurriendo, estas palabras en el capítulo 16, recuerdan, del 13 al 17, está narrando el evento como tal de la última cena, de entonces todos los momentos que vivió, compartió el Maestro, nuestro Señor Jesucristo, con sus discípulos antes de ser entregado. En este momento, pensemos, pueden ser más o menos aproximadamente entre la segunda o tercera vigilia. Creo yo que es la tercera vigilia, o sea, digamos, entre las 12 y las 3 de la madrugada. Acuérdense que la noche está entonces repartida en vigilias. El día entonces 12 horas de 6 a 6 y las vigilias entonces la primera vigilia, la segunda vigilia, la tercera vigilia, la cuarta vigilia. Entonces que son las 12 horas divididas en 3. Cada vigilia, la primera, todas pues duran 3 horas. Entonces calculo yo, porque por nuestro Señor Jesucristo llegaron a las 3 de la mañana. A las 3 de la madrugada, a la tercera vigilia, llegaron por Él. Entonces, después de esto,
incluso en el capítulo 17, ora. ¿Ve? Y si vamos al 18, entonces ahí dice claramente, habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente del Cedrón, donde había un huerto, y también, bueno, entonces quiere decir que estaban en el aposento alto, en la ciudad, y estando ahí en la ciudad, después de que terminaron de cenar, de compartir la Pascua, se fueron hasta el Monte de los Olivos. Bien, entonces eso es más o menos a pie media hora, camino de media hora, ¿cierto? Entre Jerusalén y el Monte de los Olivos. Bueno, el punto aquí entonces es que quiero que todo esto es ambientándonos, tratando de meternos bien en el contexto para poder ver la realidad de la Escritura. Ya nuestro Señor Jesucristo aquí ha compartido con sus discípulos, les ha entonces lavado los pies, ha cenado, les ha dado todas las instrucciones, les ha dado la promesa del Espíritu Santo. Y finalmente entonces les manifiesta efectivamente lo que va a ocurrir. El evento que va entonces a ocurrir, que van a venir, lo van a apresar y entonces lo van a escarnecer, lo van a crucificar y va a morir, pero que al tercer día va a resucitar. La Biblia entonces también nos da testimonio ahí mismo en el Evangelio que estas palabras les eran veladas. Entonces que ellos podían o las escuchaban, pero recuerdan, entonces les eran veladas, no tenían claro. No tenían claro, por más de que entonces escuchaban, no había claridad acerca de qué era lo que en sí el Señor Jesucristo entonces estaba diciéndoles. Y que entonces, bien, aquí en el versículo 32, el Señor entonces está diciendo algo. Que ha venido la hora, y la hora viene cuando ellos finalmente, a pesar de entonces todas esas manifestaciones de amor y digamos incluso la fe en Él, ¿ve? Porque si vamos al 31 dice, Jesús les respondió, ¿ahora creéis? ¿Ahora creéis? Porque en el 30 ellos dicen, ahora entendemos que sabe todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte, por esto creemos que ha salido de Dios. Manifiestan la fe en Él. Pero sin embargo el Señor Jesucristo está diciendo, les está anunciando que ahora van a venir por Él con violencia y que en el momento entonces que vengan realmente, en el momento que vengan por Él, cada quien va a salir corriendo, va a huir. Y que en medio de la circunstancia, en medio de, digamos, esa situación, él prácticamente no. Él va, todo el mundo, todas las personas, de alguna forma que hasta ese momento lo rodeaban, todas las personas que de alguna manera compartían con él, todas las personas de este mundo lo iban a dejar solo, íngrimo, solo. Que de alguna forma toda fuente o toda esperanza de ayuda por parte de alguien prácticamente entonces quedaba nula. Pero sin embargo entonces él manifiesta que él no está solo, porque el Padre está conmigo. Y estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. ¿A qué se está refiriendo para que en mí tengáis paz? En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Entonces el Señor Jesucristo está dándonos de manera siempre maravillosa, a través de esa misericordia suya, de ese amor y de esa compasión, ejemplo a través de su propia vida, a través de su propia experiencia, predicando siempre. Entonces,
ese evangelio del reino de los cielos. Aquí está diciendo claramente, miren, entonces, finalmente, la situación se pone de alguna forma dura. Y entonces, nada ni nadie en este mundo lo puede a uno ayudar. El único que lo puede ayudar en medio de la circunstancia, por dura que sea, es el Padre. Y entonces, a mí el mundo me va a vituperiar, me van a ir y me van a acusar de manera injusta. Y no hay nada más fuerte ni más duro, escúchame bien, y que quiebre el corazón y la voluntad del hombre, que el saber que lo que le están haciendo es una injusticia. Eso es más doloroso que los garrotazos. Pero sin embargo, no solamente me van a quebrar, digamos, la moral de manera injusta, levantando falso testimonio acerca de mí, sino que literal me van a dar palo, me van a escupir. Todas las cosas, absolutamente todo lo que había de pasarle, todo, nuestro Señor Jesucristo lo sabía, lo conocía. Sí, claro que sí, ¿no ve que entonces, pues por supuesto, si Él es Dios con nosotros? No. De esa forma. Pero lo sabía y lo conocía antes de la fundación del mundo, sí. Pero ese conocimiento acerca de lo que habría de pasar con Él, lo sabía porque estaba escrito. Cuando usted va a los Salmos, cuando usted va al profeta Jonás, usted va a los profetas y a los Salmos, se va a dar cuenta. Entonces, que todas las cosas que le sucedieron, todas las cosas que le acontecieron, todas las cosas que le hicieron, ya estaban escritas. Miremos rápidamente aquí en Lucas para que nos podamos dar cuenta. Lucas capítulo 24. Capítulo 24 de Lucas, aquí también nuevamente nuestro Señor Jesucristo aparece a sus discípulos, pero después de haber resucitado. Entonces, miremos, para ser específicos, en el versículo 44. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. ¿Ve? Entonces todos los padecimientos, cuando usted entonces, así como dice aquí, les abrió las escrituras, para que les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Recuerda todo el tiempo cuando hablamos acerca de revelación, de que pedimos revelación, de que oramos por revelación, de que decimos entonces de que no tienen la iglesia cristiana y no hay entonces revelación, y que no se puede ser iglesia cristiana y no se puede ser cristiano si no hay revelación. Porque no hay claridad acerca de la voluntad de Dios. Por eso es tan importante, tan maravilloso, mis amados hermanos, porque es la oración eficaz del justo la que puede mucho.
Y si hay algo que como cristianos, como creyentes, como iglesia cristiana necesitamos y debemos de manera constante clamar, es con el entendimiento así. Ábreme el entendimiento para que comprender las Escrituras. Porque acuérdese, la mayoría de las personas no lee la Biblia porque se desanima. ¿Por qué se desanima? Porque no entiende. Entonces, ¿qué es lo que dice en Santiago? Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da sin reproche. Entonces, orar de esa manera es orar eficazmente. Bueno, entonces ya cerrando ese paréntesis, entonces dice, así es necesario, así está escrito, y es necesario que el Cristo, ¿qué? Padeciese. Entonces todos los padecimientos, escúchenme bien, acerca de lo que le iba a acontecer a nuestro Señor Jesucristo están escritos en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. O sea, en todo el Antiguo Testamento, lo que está narrando. Ese hilo invisible, ¿se acuerda? Es entonces la vida y obra, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, volviendo ahí al Evangelio según San Juan, al capítulo 16, el Señor entonces está, como les decía, manifestando esa predicación del Evangelio a través entonces de su vida. ¿Ve? Entonces el Señor Jesucristo está diciendo, la situación está dura, no hay absolutamente nada que hacer, no hay quien ayude, no hay quien salve, pero el Padre está conmigo. Y lo pueden a uno volver nada, lo pueden acabar, lo puede el mundo afligir hasta tal punto que finalmente lo mate. Pero de igual manera, al tercer día, el Padre lo resucitó. Y acordémonos también muy bien, de ese detalle. Acordémonos entonces que como cristianos, no solamente al predicar o al enseñar el Evangelio, hablamos acerca de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, sino que predicar de manera correcta, anunciar de manera correcta, enseñar de manera correcta el Evangelio es hablar acerca de su muerte y de su resurrección, de que efectivamente murió en la cruz y derramó su sangre para el perdón de nuestros pecados, pero que haya claridad cuando se predique y en lo que hemos creído, que sin embargo al tercer día el Padre lo resucitó. Acuérdense, tan importante como tener claro de que el Padre envió al Hijo, es importante tener claro que el Padre resucitó al Hijo. Por eso acuérdense, mis amados hermanos, que nuestra fe es en el Padre y en su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. En el Padre y en el Hijo, en el Hijo y en el Padre, porque no hay Hijo si no hay Padre. Y el Padre no es Padre si no tiene un Hijo. Entonces, muy importante. Así como recuerdo, nos decía el pastor Chun que se había aprendido esa palabrita en español. Muy importante. Sí, es muy importante que haya claridad acerca de que el Padre envió al Hijo y que haya claridad acerca de que el Padre resucitó al Hijo. Que el Hijo no entonces resucita por su condición de Hijo de Dios, que el Hijo no resucita por otra cosa, sino que el Padre lo resucitó de entre los muertos. Entonces, eso es lo que el Señor Jesucristo está diciendo aquí. Ese es el contexto real. Y uno, pues, de alguna forma,
tal vez escucha o incluso lo repite de manera entonces en cierta forma vana. Ay, sí, el Señor Jesucristo dijo que en el mundo tendríamos aflicción, pero simplemente lo deja hasta ahí. Ok, sí, en el mundo el Señor Jesucristo dijo que tendríamos entonces aflicción, pero no solamente dijo que en el mundo tendríamos aflicción, sino estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. ¿A qué hace referencia? O sea, para que vean mi ejemplo, para que miren en mí el ejemplo, para que miren entonces a mí lo que el mundo hizo conmigo. Me abofetearon, me ultrajaron, me vituperiaron, me acusaron de manera injusta, cometieron todas las injusticias, hicieron todo lo que quisieron conmigo. Pero en todo y en ese proceso y en medio de toda esa grande tribulación, la fuerza para poder soportarlo provenía entonces de la ayuda que estaba recibiendo del Padre. No está diciendo el Hijo que lo logró o que lo hizo, porque era muy carga, porque de alguna manera tenía un muy alto grado de convicción, porque su autoconvicción, su determinación era a otro nivel. No. Porque acuérdese que entonces esa relación, entonces padre-hijo, o en este caso, perdón, hijo-padre, cuando nosotros la vemos como leímos allí en Lucas, ¿se acuerdan? Que nos abre las escrituras para que la comprendamos, entonces nos damos cuenta que esa relación hijo-padre está determinada por la dependencia absoluta. Por la dependencia absoluta. Ahí es cuando empezamos a escudriñar y empezamos a quitar, dice, el Espíritu Santo va y nos permite quitar los velos y entonces podemos entender y dimensionar el mensaje bíblico, la enseñanza bíblica y el testimonio del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, también predicar el Evangelio como cristianos es tener claro entonces precisamente esa realidad. Y pues yo no de alguna forma puedo o tengo claro esa realidad si de alguna forma, de alguna manera, todo el tiempo entonces, al igual que todas las personas, me estoy quejando y estoy entonces manifestando incertidumbre acerca de qué va a pasar. Entonces el Señor Jesucristo dijo, miren, si la sal pierde el sabor, no sirve para nada. No sirve ya más para nada. Cuando la sal no sala, absolutamente entonces no tiene ningún sentido. Y si pues efectivamente entonces como tal, como cristianos, no salamos, no hacemos o no marcamos una diferencia. Usted sabe, ay, está desabrido, entonces échele sal. Entonces hay una diferencia sin sal a cuando se le echa la sal o no. ¿Si hay diferencia o no hay diferencia? Ay, eso está desabrido, eso no sabe a nada, eso no tiene gusto, en fin, póngale sal. ¿Qué tal? Y uno le echa el poquito de sal, pruebe. Ah, cambió. Diferente, sí, ¿le faltaba qué? Le faltaba sal. Entonces, estaba poniendo el ejemplo como tal, entonces, como les decía, en Cuba. Pero es al igual que en Cuba, en toda parte. Estamos viviendo a nivel mundial tiempos difíciles, duros. Y es congruente con lo que el Señor nos está hablando y nos está diciendo en su palabra. El Señor no miente.
Su palabra es la verdad. Y a pesar de que entonces nuestro malvado corazón nos quiera y nos juegue malas pasadas, digamos, llenándonos de falsas expectativas acerca de que entonces efectivamente sí, las cosas van a estar mejor, todo va a mejorar. Entonces, lo que el Señor nos está diciendo y nos está manifestando en su palabra es que efectivamente en este mundo no hay forma, no hay manera de que como tal las cosas mejoren para el hombre. Y que la única opción que el hombre tiene para que su vida mejore es la gracia de Dios. Pero, ¿y para qué entonces mejora? O en fin, si al fin y al cabo, pues entonces no está diciendo usted que igual como cristianos, entonces de igual forma, entonces tenemos, pero la diferencia entonces es que como cristianos no estamos solos, porque el Padre está conmigo. Porque entonces, como cristianos, nuestra ayuda, nuestra, digamos, condición de bienestar no proviene, nuestra esperanza no está puesta en lo que el mundo pueda darnos. Yo no puedo como cristiano, o no podemos entonces nosotros como cristianos estar esperando que el mundo nos trate bien. Porque el Señor está diciendo claramente que si a Él lo aborrecieron, a nosotros también nos aborrecerán. Y que yo como cristiano no puedo estar o ser tan niño espiritual y tan incauto de pensar de que entonces el mundo de alguna forma me va a ayudar o va a cambiar para que yo esté mejor, sino que como cristiano entonces el estar mejor o el poder permanecer arrodillado aún sin estar mejor proviene entonces de la ayuda que el Padre me proporciona. ¿Ve? Entonces, y esa es una forma, es una manera entonces de predicar la vida, la fe cristiana, viviendo como cristiano. Y viviendo como cristiano es que todo el mundo está nervioso, todo el mundo está turbado, todo el mundo está ansioso, todo el mundo está a la expectativa de lo que va a suceder, de lo que va a pasar, y de pronto ¡prum!, se encuentran con un cristiano. Estas cosas os he dicho para que en mí tengáis ¿qué? Paz. Pero oiga, usted es que yo soy cristiano. No, porque también he visto lo extremo. De los que fingen entonces una paz y se fabrican una paz, vaya, interior. Y bueno, no. Pero entonces sí, efectivamente. Y viene donde una persona de alguna forma, de una manera, a donde un cristiano, y entonces lo que le dice es la realidad. Está duro, está fuerte. Pero todo pasa. Porque el mundo y sus deseos pasan. Porque el cielo y la tierra pasarán. Porque finalmente no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Pero que entonces puede, y también entonces, teniendo la confianza de que el Padre está con él, transmitir ese reposo, esa paz, sin caer, como les decía a ustedes, en entonces
confesiones, declaraciones positivas, sin entonces chocar, como de alguna forma chocan, diciendo o haciendo pensar o creer que a los cristianos no les pasan las cosas. Que eso es algo terrible. Porque no es entonces verdad. No es que entonces el hecho de que seamos cristianos nos eximen del mundo circunstancial en el que todos vivimos. ¿Qué es entonces lo que marca la diferencia? Que no estamos solos. Que el Padre que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que a Él le agrada. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, que puede, de alguna forma, entendamos. Al igual que hace 1000 años, 2000 años, o incluso todavía aún, y tal vez mañana aún incluso, hay muchísimos cristianos que aún todavía, aún lo más precioso, que es su propia vida, la están perdiendo por causa de la fe cristiana. Y la cuestión aquí es, de alguna forma, ese evangelio light, ese otro evangelio basado en la mentira y en el engaño, donde entonces se le está quitando a la vida de fe, al cristianismo, la obra de nuestro Señor Jesucristo. Era necesario que el Cristo, ¿qué? Padeciese. Porque, como siempre les he dicho, de alguna forma, a lo que nosotros los seres humanos, los hombres, de alguna forma le tenemos más miedo es al sufrimiento. Y nadie quiere sufrir. Y si hay algo a lo que le tengamos pavor y huimos, y le corremos, es al sufrimiento. Y tratamos a todas costas, por todos los medios, de evitarlo. Y de alguna manera entonces incluso eso es, digamos, el objeto de las religiones. Las religiones son entonces la vía de escape para el hombre, entonces evitar el sufrimiento. Entonces por eso los ateos argumentan de que como tal no existe Dios, sí que no, que los hombres no lo inventamos. El Dios es un invento, o en este caso pues ellos hacen referencia a las religiones, son un invento del hombre para refugiarse en contra del dolor. ¿Y eso es verdad o no es verdad? Claro que sí. Y aún la religión cristiana también. Y ahí usted ve entonces a esos cristianos, digamos, practicantes de la religión cristiana, como digamos, ellos mismos lo manifiestan, sin que nada les afecte, nada pasa, sumergidos en una burbuja. ¿Recuerdan en el coronavirus? Aquellos problemas con las iglesias cristianas que no usaban tapabocas, que es lo que lo demás allá, porque a ellos no les pasaba, porque a ellos no les sucedía. Y toman eso, la misma, se llama religión cristiana, el mismo cristianismo, entonces se meten en una burbuja, crean una burbuja donde ellos son cristianos y están bendecidos, prosperados y en victoria, y donde a ellos no les sucede, porque dice la Biblia, entonces caerán a tu derecha, a tu izquierda, pero a ti no, y bla, 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 bla.
y sacan del contexto bíblico y manifiestan y predican otro evangelio con su misma forma de vivir. ¿Ve? Aún sin, digamos, llamémoslo así, sin palabras, pero con su forma, su manera de vivir, están predicando otro evangelio. ¿Ve? Entonces, amados hermanos, es maravilloso, es importante que nosotros nos fijemos con atención en nuestro Maestro, porque Él es el ejemplo a seguir. Porque Él es entonces la perfección. ¿Ve? La perfección. Todos ustedes y yo, nosotros, los discípulos, estamos luchando y nos estamos esforzando, estamos tratando para alcanzarlo. Pero nuestro Señor Jesucristo lo alcanzó. Por eso Él dice, pero confiad, yo he vencido al mundo. Porque entonces no quiere decir que como cristianos no nos esforcemos. Como cristianos lo que tenemos claro es que todos nuestros esfuerzos están siendo agradables a los ojos del Padre, pero que, sin embargo, sabemos que la perfección como tal la alcanzamos en Jesucristo. Por eso Él es nuestro reposo. ¿Sí me siguen esa parte? Porque también entonces hay quienes tergiversan, perturban el Evangelio, pervierten el Evangelio, y quienes de alguna manera también entonces se lo pervierten a sí mismos y entonces toman de alguna forma como si entonces el hecho de que todo reposa no en sus propias obras, sino en la obra de Jesucristo, el Hijo de Dios en la cruz. Entonces, como me dijo una vez un hombre, cuando llegamos yo lo exhorté para que luchara y entonces se esforzara por que no lo venciera, entonces el pecado, la maldad. Me dice, me contesta, pero, o sea, ¿usted se está esforzando? O sea, ¿que usted va a hacer el sacrificio? No, hermano. Si el sacrificio ya lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Mal. Mal, porque cuando con el entendimiento leemos la Biblia, lo que vemos es que el Espíritu Santo nos está exhortando y nos está poniendo, ¿se acuerdan? Miremos allí Hebreos, capítulo 12. Ir al capítulo 12 es necesario primero ambientarnos un poquito en el 11, donde está hablando acerca de la fe y donde está hablando acerca no solamente de la fe, sino de los héroes, llamémoslo así, de la fe. Y está entonces narrando la fe de de Abel. Está narrando la fe de Noé, la fe de Abraham, la fe de Sara, la fe de Isaac, la fe de Jacob. Está narrando entonces la fe de Rahab, la fe de Moisés. Está narrando la fe de José, de Simeón, de Balac, de Sansón. Hola, ¿qué tal? Gloria Constanza Pedraza. Señor Jesús la bendiga. Y entonces está narrando acerca de, digamos, de esos grandes hombres de fe. Quiero que miramos entonces desde mejor el 11:37 y hablando acerca de estos hombres y su lucha, su esfuerzo. Dice, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada,
Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Entonces está viendo, aunque se esforzaron a tal punto que aún entregaron su propia vida. Sin embargo, está diciendo claramente que no es suficiente. Porque la vida y el sacrificio que es acepto delante del Padre es el del Hijo. Y por eso lo aclara en el versículo 12. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos acecha. ¿Ve que sí nos está exhortando? A luchar contra el pecado, a combatir contra el pecado. Si hay una exhortación a que entonces nos esforcemos y luchemos también nosotros. Pero que lo que debe haber claridad es que el esfuerzo nuestro, por más que sea, y nuestro sacrificio, por más grande que sea, no es, ni se compara, ni es el que el Padre está aceptando, sino que el sacrificio al que el Padre señaló. ¿Se acuerdan que el Señor Jesucristo dice, literalmente, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre? Porque el Cordero del sacrificio, la víctima que el Padre escogió, fue a Él, a nuestro Señor Jesucristo, al Hijo. No lo escogió a David, no vio con buenos ojos la fe, está dando testimonio de la fe de Abel. Claro que sí. La fe de Noé, claro que sí. La fe de Moisés, la fe de Balac, la fe de Samson, la fe de Rahab, claro que sí. Pero al que el Padre señaló fue al Hijo. Y por eso entonces dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto por delante, sufrió la cruz, menospreció el oprobio y se sentó a la diestra de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. ¿Ven? Entonces, claro, nos está llamando y nos está exhortando el Espíritu Santo para que entonces luchemos y combatamos contra el pecado y contra las pasiones pecaminosas y las concupiscencias de nuestro malvado corazón y la corriente de este mundo. Y en el mundo tendréis aflicción, y entonces no es solamente la aflicción de estar pasando una circunstancia económica difícil, de estar viviendo una, digámoslo así, situación de salud, un quebranto de salud, una situación emocional, por una pérdida sentimental, por la situación de un hijo, sino que entonces la propaganda de televisión, el anuncio de los digamos, perfumes del hombre, digamos, superatlético, de la mujer entonces media chinga, de la cerveza fría, del tequila reposado,
del bla, 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 bla. ¿Ve? Porque entonces está, digamos, la corriente del mundo y entonces toda la vida de la carne dirigida es entonces llevándola a que el hombre blasfeme, a que el hombre peque de manera desenfrenada, haga lo malo y lo desagradable delante de los ojos de Dios, sea por una o por otra. Porque hay economía, tiene economía y hay buena solvencia económica, perfecto, pero tiene una circunstancia familiar, sentimental, tiene una circunstancia entonces médica, una condición física, tiene entonces o está entonces en adulterio, en fornicación, de todas las formas, de todas las maneras. Pero como les entonces compartía, siguiendo entonces esa porción de Juan 16, estas cosas os he dicho para que en mí tengáis paz, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces que vemos a través de esa, digamos, paz, precisamente que nuestro Señor Jesucristo les está manifestando a ellos, a sus discípulos, sabiendo, escúcheme bien, todas las cosas que le habían de acontecer, todas las cosas que le habían de sobrevenir. Y no está nuestro Señor Jesucristo entonces turbado, no está nuestro Señor Jesucristo entonces viendo cómo escapan, viendo cómo entonces, hermanos, arrodíllense todos, vamos a pedir, vamos a clamar para que... sino que tiene paz, tiene tranquilidad, está reposado, a pesar de que va a ser muerto de la forma horrible que él ya conoce. Pero está dejando claro, está manifestando que esa paz, ese reposo que él tiene, proviene de la fe que tiene en el Padre, de la confianza que tiene en el Padre. Que aunque pase por las aguas, estas no lo anegarán, y que aunque pase por las llamas, ella no, por el fuego, la llama no arderá en ti, que aunque ande por valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tu vara y tu callado me infundirán el aliento. Porque lo que el Señor Jesucristo no es, lo que no quiere es ir a vivir o a pasar todo el tormento de la crucifixión, sino que el Señor Jesucristo lo único que quiere es que en medio de esa aflicción, de ese tormento, su fe no falle. Y vemos entonces la victoria de nuestro Señor Jesucristo, y la Biblia misma nos está dando testimonio. Miremos un momento allí en 1 de Pedro. Capítulo 4. Espérenme, perdón. Perdón, capítulo 4 no, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2. Miremoslo entonces en el versículo desde el 19. Bueno, desde el 18. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Pues, ¿qué gloria es
si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien, cuando le maldecían, no respondía con maldición, cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados. Entonces, quien cuando maldecían no respondía con maldición, quien entonces cuando está siendo oprimido por la circunstancia, por la situación, entonces no está, al igual que todo el mundo, todo el tiempo quejándose, lamentándose, sino que está aquí entonces dejando claro que hay, o que marcaba una diferencia, que lo que todo el mundo hacía cuando lo crucificaban, o que todo el mundo entonces hacía cuando era entonces renegar, maldecir. Pero a diferencia de lo que todo el mundo, las demás personas hacían, entonces nuestro Señor Jesucristo, entonces, no respondía con maldición, no injuriaba, sino que entonces bendecía. O sea, hacía que lo contrario a lo que todo el mundo, a lo que el mundo hace. Y a través de ese testimonio estaba predicando. No era que llevara la cruz, no era que lo estuvieran escupiendo y él estuviera diciendo: arrepentidos, que el reino de Dios se ha acercado. No, era que en ese momento dijera: yo soy el Cordero de Dios. Ya también lo había hecho, y también lo hacemos como cristianos. Pero en medio de la circunstancia, de la lucha, de la prueba, estaba de alguna manera viviendo, siendo diferente. Y a través de eso estaba diciendo, estaba predicando la fe que él tenía, que él enseñaba. De que el Padre ama al Hijo, y que el Padre ama a sus hijos. Y que no importa entonces si sus hijos están siendo afligidos, están en esto, porque finalmente nunca me ha dejado solo el Padre. Porque el objeto del cristiano no es el no pasar o no vivir las circunstancias, sino que la lucha real del cristiano es que en medio de las circunstancias su fe no falte. Poder salir victorioso. Que el Padre lo resucite al tercer día, como resucitó a nuestro Señor Jesucristo. ¿Ven? Entonces, amados, reflexionemos bien, porque como les digo, son tiempos duros, son tiempos difíciles, malos, y donde entonces debemos tener claro y hacer conciencia acerca de que, entonces, acuérdense, yendo, toda nuestra vida debe ser entonces una vida de predicación continua. Nuestra forma y nuestra manera de vivir, la forma en las que afrontamos las circunstancias y las cosas que a diario tenemos que vivir, están dando testimonio acerca si realmente somos o no somos cristianos. ¿Ven? Por eso no nos, enfrasquemos en pensar que es únicamente entonces predicar, de manera entonces enseñando la Biblia, mostrando en la Biblia, hablando acerca de la Biblia, sino viviendo la Biblia.
viviendo como la Biblia dice, como escrito está. Amén. Bien, entonces bueno, que sea el Señor Jesús obrando con su palabra por medio de su Espíritu Santo, ayudándonos, limpiándonos, fortaleciéndonos, para que nosotros entonces podamos y seamos esos vasos, esos instrumentos preciosos en sus manos, que no solamente hablemos de la Biblia, sino que vivamos conforme a la Biblia, para que entonces demos en todo tiempo, en todo momento, estemos dando cumplimiento al mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, yendo en nuestra manera y nuestra forma de vivir a diario. Lo que tengamos que vivir, lo que tengamos que pasar, lo que entonces la realidad, vaya, que debemos afrontar. Vamos a orar entonces en esta hora y vamos a pedirle al Señor para que nos ayude y nos fortalezca. Y como les decía, para que podamos entonces no seamos cristianos que hablan de lo que la Biblia dice, sino no solamente cristianos que hablan acerca de lo que la Biblia dice, sino cristianos que viven como la Biblia dice. Amén. Padre y Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, yo te doy gracias, Dios de los vivos, por este tiempo maravilloso, que a través de tu palabra, Señor, y por medio de la obra de tu Santo Espíritu, Señor, te has manifestado y has hablado a nuestras vidas. Y Padre, sabemos, Señor, que el caballo se alista para la batalla, pero que tuya es la victoria. La victoria te pertenece a ti, Padre, que hiciste el mundo con tu poder y lo afirmaste con tu saber. Sin ti nada somos, nada podemos hacer. Ayúdanos, Padre nuestro. Ayúdanos en medio de nuestras circunstancias, de nuestras debilidades, para que tu poder sea perfeccionándose en medio de cada una de ellas en nuestras vidas. Por favor, Padre, que a pesar de las luchas, de las pruebas, de lo que tengamos que pasar, vivir o ver, Señor, en medio de todas estas circunstancias, nuestra fe no falte y que nosotros podamos y seamos, Señor, esos vasos, esos instrumentos preciosos, Señor, llenos de fe, llenos de tu Santo Espíritu, que a pesar de los tiempos y convulsiones que se están viviendo, Señor, tiempos malos, Señor, difíciles, Padre Celestial, pueda y haya esa paz tuya, esa paz que proviene de la confianza y de la fe en ti, como el que prometió que nunca nos dejaría solos, Señor, que tú estás con nosotros hasta el fin del mundo, Padre, a través de tu Santo Espíritu, Señor. Ayúdanos, Señor, a manifestarla, y que podamos, Señor, y yendo en nuestra manera diaria de vivir, no hablemos, Señor, acerca de lo que la Biblia dice, sino que podamos y vivamos como la Biblia dice, como escrito está, Señor. Obra con tu Espíritu Santo y ayúdanos a vivir conforme a tu palabra, a no solamente hablar, sino a vivir conforme a tu palabra, lo que escrito está. Por amor a tu nombre te lo pedimos, Padre nuestro, que podamos, y aún sin palabras, Señor, los que no creen, crean, Señor, a través de nuestro testimonio de vida, Padre, nuestra forma de vivir, Padre Celestial, habiendo paz y reposo en nuestros corazones, confianza, Señor, sabiendo de que tú, Señor, estás con nosotros. Obra con tu Espíritu Santo, Padre nuestro, te lo pedimos, y a tu gracia, tu buena voluntad nos encomendamos, y juntos, Señor, en esta hora, con tu Hijo Jesucristo oramos, como también Él nos enseñó. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Bueno, mis amados hermanos, ahí está el hermano Pastor Juan Manuel, también José Luis Rivas. El Señor Jesús los bendiga. Que sea el Padre obrando con poder y gloria en sus vidas. Un abrazo a la distancia. Feliz día. El Señor Jesús les continúa bendiciendo. Chao, chao.